Los sándwiches han sido parte fundamental de la comida estadounidense durante años, adaptándose conforme cambiaban los gustos de las personas y la situación económica. Cada época aportó sus propios sabores a esta sencilla comida, creando una mezcla de experiencias únicas. A continuación, exploramos algunos de los sándwiches más famosos del pasado que aún hoy despiertan nostalgia e interés. Durante los difíciles años de la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuentes tradicionales de proteína escaseaban, surgió el sándwich de spam frito. Introducido en 1937, el spam era una opción de carne económica y práctica que no requería refrigeración, lo que lo hacía ideal para las familias de aquella época. Este sándwich consistía en rebanadas de spam a la parrilla, combinadas con queso, mostaza o mayonesa, todo entre pan tostado. Una comida sencilla pero satisfactoria, que conectaba con el esfuerzo y la realidad de quienes vivieron esos tiempos. Aunque su popularidad disminuyó cuando la carne fresca volvió a estar disponible, su legado continúa con versiones modernas de este clásico retro. Otra invención ingeniosa de la era de la Gran Depresión fue el sándwich de pollo falso. En un contexto económico difícil donde el pollo era un lujo, muchas personas recurrieron a ingredientes accesibles para crear este sustituto. El relleno incluía tomates picados, huevo batido, queso rallado, cebolla, hierbas, mantequilla y especias. Esta mezcla se cocinaba y luego se servía entre bollos de pan, ofreciendo una alternativa sabrosa y satisfactoria al pollo real. A pesar de su creatividad y buen sabor, este sándwich perdió relevancia cuando el pollo volvió a estar al alcance, aunque permanece como un recordatorio nostálgico de una época dorada de ingenio culinario en Estados Unidos. Otro sándwich icónico es el Slappy Joe, compuesto por carne molida, cebolla, salsa de tomate o ketchup, salsa Worcestershire y otros condimentos, todo servido en un pan de hamburguesa. Su origen es debatido. Algunos lo atribuyen a un cantinero en La Habana en 1917, mientras que otros lo sitúan en Sioux City, Iowa, en los años 30. Para la década de 1940, ya se hablaba comúnmente de los Slappy Joes en todo Estados Unidos. Estos sándwiches reflejan las tendencias culinarias de su época y ofrecen un vistazo a los sabores y preferencias que moldearon la cocina estadounidense de mediados del siglo XX. En los años 20 surgió otro curioso invento culinario, el sándwich de crema de cacahuate con mayonesa. Según una versión popular, fue creado en 1929 durante una huelga de trabajadores del tranvía como una opción económica y nutritiva. Su popularidad se disparó durante las siguientes décadas, especialmente en la Gran Depresión. Muchos padres lo preparaban para el desayuno de sus hijos o lo incluían en sus loncheras escolares. Su éxito se debía a su bajo costo, facilidad de preparación y sorprendente sabor. La dulzura cremosa de la mantequilla de cacahuate se combinaba de forma inesperadamente armoniosa con la acidez rica de la mayonesa. Sin embargo, a medida que el paladar estadounidense evolucionó hacia sabores más convencionales, este sándwich fue desapareciendo gradualmente. Desde el foco culinario, el sándwich de queso con marmite es una creación audazmente británica que combina el carácter cremoso y suave del queso con la intensidad umami y salada tan particular del marmite. Generalmente se prepara sobre una rebanada de pan integral firme o incluso pan blanco sin corteza. La untada de marmite aporta un toque salado y penetrante que contrasta con la suavidad del queso fundido. Aunque su sabor puede ser adquirido, este sándwich ha cultivado un grupo fiel de seguidores en el Reino Unido, donde sigue siendo un clásico nostálgico que recuerda a los almuerzos escolares tradicionales y a las meriendas clásicas británicas. De forma similar, el sándwich de hígado de pollo fue una delicia popular en los años 50. Aunque hoy en día no goza del mismo nivel de popularidad, sigue siendo un platillo apreciado en ciertos lugares del país. Prepararlo requiere algo más de esfuerzo que otros sándwiches de esa época, pero para quienes se toman el tiempo, ofrece una experiencia rica y gratificante. Su preparación incluye marinar hígados de pollo en sal, ajo y jugo de limón durante varias horas. Luego se cocinan hasta que estén tiernos, se cortan en trozos pequeños y se colocan sobre pan integral tostado, untado con mayonesa y acompañado de lechuga y ceber crujiente y rebanadas de jitomate fresco. A pesar de su sabor delicioso, este sándwich perdió presencia debido a su preparación laboriosa y a una preferencia creciente por sabores más simples. No obstante, aún conserva un lugar especial en algunas mesas, evocando el sabor nostálgico de tiempos pasados. El sándwich Montecristo es un clásico estadounidense que ganó popularidad a mediados del siglo XX. Se trata de un emparedado de jamón y queso, sumergido en huevo o en una mezcla para empanizar, y luego frito en sartén o en aceite profundo.
A menudo considerado una variante del croque monsieur francés, puede ser salado o una mezcla de salado y dulce, a veces espolvoreado con azúcar glas y servido con jarabe de maple o mermelada. Parte de su auge se debe a que era uno de los platillos destacados del restaurante Blue Bayou en Disneyland. Por otro lado, el sándwich de huevo con sardinas fue una creación destacada de principios del siglo XX, particularmente en la década de 1920. Combinaba huevos duros machacados con sardinas, untados entre dos rebanadas de pan. En una época donde la carne era difícil de conseguir, esta mezcla ofrecía una opción nutritiva y accesible. Era fácil de preparar y rica en proteínas, lo que la hizo popular entre muchos estadounidenses. Sin embargo, conforme las fuentes tradicionales de proteínas se hicieron más accesibles en los años 60, este sándwich cayó en el olvido, convirtiéndose en uno de los tantos sabores perdidos del ayer. También destacan los sándwiches de jamón Devil, que ganaron relevancia a finales del siglo XIX y principios del XX. El jamón Devil se elabora moliendo jamón y mezclándolo con especias como salsa picante, pimienta cayena o mostaza, para darle un sabor picante y vibrante. El término Devil hace referencia al uso de condimentos intensos, una práctica que data del siglo XVIII. La empresa William Underwood, fundada en Boston en 1822, comenzó a producir jamón Devil en 1868. Su producto se hizo famoso por su larga duración y por su logotipo del diablillo, uno de los emblemas alimentarios más antiguos en Estados Unidos. Para preparar un sándwich de jamón Devil, basta con mezclar el jamón molido con mayonesa, mostaza y especias al gusto, untarlo sobre pan y, si se desea, añadir lechuga o pepinillos para una textura extra. Los sándwiches de carne en conserva fueron un alimento básico a principios del siglo XX, ofreciendo una solución práctica para conservar la carne antes de la existencia de la refrigeración moderna. Este tipo de preparación consistía en cocinar la carne hasta que quedara muy tierna y luego sellarla en un recipiente con grasa para prolongar su vida útil. Para preparar un sándwich sencillo con carne en conserva, bastaba con untar mantequilla en 2 rebanadas de pan y añadir una capa generosa de esta carne. Era una comida conveniente y satisfactoria en tiempos donde conservar carne fresca resultaba complicado. Con la mejora de los métodos de conservación, estos sándwiches fueron perdiendo popularidad, aunque siguen siendo parte de la historia culinaria, reflejando la creatividad de generaciones pasadas para crear platillos sabrosos y funcionales. Otro ejemplo curioso del ingenio gastronómico de mediados del siglo XX es el sándwich de plátano con mayonesa. Originario del sur de Estados Unidos, puede parecer una combinación extraña, pero quienes se atreven a probarlo descubren una grata sorpresa. La preparación es sencilla, se unta mayonesa en rebanadas de pan y se colocan rodajas de plátano. La cremosidad ácida de la mayonesa combina sorprendentemente bien con la dulzura natural del plátano, creando una mezcla de sabores armoniosa. Este sándwich se convirtió en un clásico reconfortante en el sur durante los años 50 y 60. Con el paso del tiempo y el cambio en las preferencias alimenticias, fue desapareciendo, pero aún hoy es un testimonio del espíritu inventivo de la cocina estadounidense. El sándwich de elote cremoso también fue un clásico del almuerzo fácil de preparar. Se hacía con granos de elote dulce estilo crema, untados sobre pan con mantequilla y acompañados de queso, vegetales y hierbas al gusto. Después de un breve prensado en un panini, el almuerzo estaba listo. Este sándwich retro era perfecto para un largo día escolar o una jornada laboral intensa, especialmente en una época de estilos de vida acelerados. Con el paso de las décadas, los gustos cambiaron y los sándwiches de elote cremoso pasaron al olvido. Hoy en día, siguen siendo una opción apreciada por quienes prefieren lo clásico o llevan una dieta vegetariana, aunque es raro encontrarlos en menús de restaurantes. Si bien hay opciones más saludables y bajas en calorías, pocas son tan fáciles de preparar como esta. Si te gusta el queso y buscas bocadillos más ligeros, este sándwich es una excelente opción. En contraste, el sándwich de pepino representa la simplicidad refinada y está profundamente ligado a la tradición del té británico. Su delicada preparación incluye rebanadas delgadas de pepino ligeramente saladas para resaltar su sabor natural, colocadas entre pan blanco suave sin corteza, generosamente untado con mantequilla o queso crema. Tiene sus raíces en la era victoriana, cuando era el acompañamiento por excelencia para la hora del té. Las versiones modernas pueden incluir panes especiales o hierbas frescas como menta o eneldo, pero su encanto perdura en la frescura y sutileza de su sabor. Por último, el sándwich de lengua cuenta la historia de la creatividad culinaria que transformó un corte de carne poco valorado en una verdadera delicia.
En muchas charcuterías judías tradicionales y panaderías europeas, la lengua de res se cocía lentamente hasta quedar tierna, luego se rebanaba finamente y se servía sobre pan de centeno robusto o panecillos crujientes. Este sándwich se complementaba con condimentos intensos como mostaza picante o rábano picante, que contrastaban con el sabor rico y sabroso de la lengua. Aunque hoy es menos común, sigue siendo un platillo celebrado por quienes aprecian los sabores tradicionales con ingredientes poco comunes. El sándwich Cheese Dream es una delicia nostálgica que data de principios del siglo XX. Es una creación reconfortante y fundente, nacida en una época en la que los ingredientes simples se valoraban por su calidez hogareña. Tradicionalmente se preparaba como un sándwich abierto de queso derretido, rebanadas delgadas de queso americano fundidas suavemente sobre pan con mantequilla, a veces mejorado con un toque de miel o una pizca de pan rallado tostado para añadir textura. Con el tiempo, algunos cocineros creativos han reinterpretado este clásico con quesos artesanales o un toque picante, pero su encanto perdura en sus sabores sencillos y reconfortantes que evocan recuerdos del hogar y la ingeniosidad de generaciones pasadas. El sándwich de scrapple, especialmente popular en la región del Atlántico Medio de Estados Unidos, transforma un alimento regional en una comida contundente. El scrapple es una mezcla sabrosa de recortes de cerdo, harina de maíz y especias, que se corta en rebanadas y se fríe en sartén hasta que su exterior esté crujiente, mientras el interior se mantiene tierno y lleno de sabor. Servido en pan suave con un toque de mostaza picante o un chorrito de jarabe de arce, este sándwich ofrece un contraste delicioso de texturas y sabores. Su gusto robusto y terroso es un recordatorio apreciado de la cocina tradicional Pennsylvania Dutch y sigue siendo el favorito de quienes valoran su encanto casero. El sándwich de pollo con arándanos rojos ofrece un giro festivo tan atractivo a la vista como al paladar. Rebanadas tiernas de pollo asado o a la parrilla se combinan con la dulzura ácida y brillante de la salsa de arándanos, creando un equilibrio armonioso entre lo salado y lo frutal. A menudo se le añade un toque cremoso con una capa de queso brie o un poco de mayonesa suave, y todo se sirve en pan artesanal tostado para aportar un crujido satisfactorio al morder. Ya sea durante las fiestas o como un antojo especial en cualquier época del año, esta creación moderna captura el espíritu de celebración al fusionar ingredientes familiares y reconfortantes con un estallido inesperado de sabor festivo. El sándwich de Spam con piña destaca como una creación claramente estadounidense que mezcla lo dulce y lo salado en una combinación tan inusual como deliciosa. Nacido en una época en la que las carnes enlatadas como el Spam eran un básico en las cocinas, este sándwich une rebanadas fritas y crujientes de Spam con la dulzura tropical de rodajas de piña. Algunas recetas incluso añaden rodajas de plátano o un chorrito de miel para acentuar aún más el contraste de sabores. El resultado es un plato divertido y satisfactorio que refleja el espíritu innovador de la América de mediados de siglo, una propuesta que ha evolucionado con el tiempo, pero que sigue inspirando tanto nostalgia como curiosidad culinaria. El sándwich de pasta de anchoas fue un elemento destacado en las décadas de 1950 y 1960, profundamente arraigado en la cultura popular de esa época. Incluso aparece como un detalle importante en el relato corto de James Bond Solo para tus ojos de Ian Fleming, donde un personaje disfruta un patum pepperium, también conocido como gentleman's relish, una pasta británica de anchoas. Aunque su preparación podría parecer más elaborada que la de otros sándwiches, en realidad es bastante sencilla. Se utiliza una mezcla de filetes de anchoa, pan rallado, leche, aceite de oliva, pimienta, pepino y mantequilla. El resultado es un bocado intenso, salado y sofisticado, con ese toque de sabor clásico que marcó toda una época. Para prepararlo, se machacan las anchoas y se mezclan con pan rallado, aceite de oliva, leche y pimienta hasta formar una pasta suave. Luego se incorporan finas rodajas de pepino y se unta la mezcla sobre rebanadas de pan tostado. El resultado es un bocadillo salado que ofrece un auténtico sabor a la nostalgia culinaria de mediados del siglo XX. Este sándwich puede no ser del gusto de todos, especialmente de quienes no disfrutan el sabor intenso de las anchoas. Sin embargo, para quienes lo aprecian, es una deliciosa combinación de salud y sabor. Además, esta pasta de anchoas es un condimento versátil que puede acompañar distintas comidas. Lamentablemente, estos manjares han ido desapareciendo poco a poco de la memoria colectiva. El sándwich de tocino con crema de cacahuate es otra curiosa creación culinaria de las décadas de 1950 y 1960. A pesar de que suene como una combinación poco convencional, se convirtió en un bocadillo muy querido en su momento. Es muy fácil de preparar, se unta crema de cacahuate en el pan,
Se añaden rodajas de plátano y tiras de tocino cocido, y se arma el sándwich. Esta mezcla ofrece un buen equilibrio entre proteínas y carbohidratos, siendo una opción ideal para días exigentes. Con el tiempo, los gustos cambiaron y este sándwich perdió popularidad. Sin embargo, la combinación de crema de cacahuate con tocino sigue siendo favorita en muchos hogares estadounidenses. Para quienes estén abiertos a experimentar con sabores únicos, vale la pena probarlo. Añadir un toque de miel o cebolla caramelizada puede llevarlo aún más lejos. Es un antojo que sorprende desde el primer bocado, al igual que el siguiente sándwich en nuestra lista. El sándwich de queso con pimientos pimento es otro gran clásico estadounidense. Solo con oír su nombre, muchos baby boomers y miembros de la generación X evocan recuerdos de su infancia. Este y otros sándwiches con queso se volvieron populares en el siglo XX, cuando el queso empezó a ser un ingrediente esencial en las cocinas del país. Prepararlo es increíblemente fácil. Se mezcla mayonesa, leche tibia, queso cheddar rallado y pimientos pimento, y se unta sobre una rebanada fresca de pan. Aunque originalmente este sabroso manjar proviene del norte, el sándwich de pimiento que conocemos y amamos hoy en día se convirtió en un clásico del sur de Estados Unidos, sobre todo por la abundancia de estos pimientos en la región. Con el paso del tiempo, el sándwich perdió protagonismo debido al cambio de gustos y la llegada de opciones más prácticas. Aún así, sigue siendo muy querido en muchos hogares. El secreto de su éxito está en la mezcla. No solo se usa como relleno para sándwiches, también puede servirse como guarnición o como complemento para hamburguesas a la parrilla, entre otras posibilidades. El siguiente sándwich en la lista también es una deliciosa guarnición que, aunque ha perdido popularidad, sigue siendo un snack perfecto: el sándwich de ensalada de jamón falso, mock salad. Este es otro ejemplo de la creatividad estadounidense de mediados del siglo XX, ideado como una alternativa económica al tradicional sándwich de jamón. Utilizaba ingredientes comunes para imitar el sabor y la textura de la ensalada de jamón. Aunque las recetas variaban, los ingredientes habituales incluían mortadela u otros embutidos molidos, mezclados con relish dulce y condimentos. Esta mezcla se untaba en pan para crear una comida satisfactoria y económica. Como muchos platos de esa época, este sándwich ha desaparecido en gran medida de las mesas actuales. En los menús modernos, estos sándwiches quedaron opacados por tendencias culinarias temporales. Sin embargo, para quienes están interesados en explorar los sabores del pasado, recrear estos sándwiches ofrece una mirada nostálgica a la historia culinaria estadounidense. El sándwich Victoria es un símbolo simple de ingenio y optimismo de la posguerra, nacido en tiempos donde cada ingrediente era valioso. Tradicionalmente se armaba con elementos sencillos y accesibles, como pan con mantequilla, una capa modesta de mostaza picante o mantequilla, y las carnes frías o verduras que se tuvieran a la mano. Se convirtió en un emblema culinario de triunfo sobre la escasez. Hoy en día, los chefs reinventan este sándwich combinando sus ingredientes clásicos con toques gourmet inesperados, como untables artesanales o verduras en conserva, honrando así su origen humilde mientras lo adaptan a los gustos modernos. Imagina que estás a mediados del siglo XX, cuando las loncheras americanas empezaron a incluir un nuevo clásico, el sándwich de olive loaf. Este embutido frío, que mezcla cerdo molido, res y aceitunas verdes, ganó rápidamente popularidad por su sabor distintivo. Preparar el sándwich era sencillo: capas de olive loaf con mayonesa cremosa o mostaza picante, lechuga crujiente y a veces queso, todo entre pan fresco. Este sencillo pero delicioso sándwich se convirtió en favorito para picnics y loncheras, acompañado a menudo con papas fritas o pepinillos. Cuenta la historia de cómo las carnes procesadas y los embutidos moldearon la cultura del almuerzo en Estados Unidos, ofreciendo comidas rápidas, sabrosas y variadas. Con el tiempo, la creciente preferencia por una alimentación fresca y saludable hizo que los embutidos procesados fueran perdiendo terreno, aunque el sándwich de olive loaf sigue siendo un recordatorio nostálgico de tiempos culinarios más simples. Los sándwiches de palitos de pescado alcanzaron fama en los años 50, una era dorada para los alimentos convenientes. Desde Gloucester, Massachusetts, Gordon introdujo los palitos de pescado empanizados, que fueron de los primeros alimentos congelados promovidos durante el auge de la publicidad televisiva, moldeando de manera importante los hábitos alimenticios estadounidenses. Rápidos de preparar y de sabor suave, los palitos de pescado se convirtieron en una fuente confiable de proteína, perfecta para colocar entre rebanadas de pan con una cucharada de salsa tártara o ketchup.
Solo hay que hornearlos o freírlos hasta que estén crujientes y armar el sándwich con los condimentos que prefieras. Su popularidad refleja una tendencia posguerra hacia los alimentos procesados, que ofrecían preparaciones fáciles y rápidas para familias numerosas y hogares ocupados. Los sándwiches de palitos de pescado fueron especialmente populares en las cafeterías escolares, proporcionando una manera rápida y satisfactoria de alimentar a los niños con una comida reconfortante y crujiente. Estos sándwiches no solo destacan la ingeniosidad de generaciones pasadas, sino que también evocan una sensación de nostalgia por los buenos viejos tiempos. Funcionan como instantáneas culinarias de la historia americana, reflejando la resistencia y adaptabilidad de su gente durante el siglo XX. Hoy, aunque algunos de estos sándwiches retro han caído en el olvido, siguen siendo recuerdos muy queridos para los baby boomers y la generación X, evocando los sabores de su infancia y el espíritu de la vieja escuela americana.